¿Sabías que algunos de los locales más antiguos de la Ciudad de México han resistido terremotos, revoluciones y más de un siglo de transformaciones urbanas? En el corazón de la capital se esconden lugares que han visto pasar emperadores, presidentes, artistas y generaciones enteras, manteniéndose en pie con orgullo y tradición. Zapaterías con museos secretos, sombrererías que han vestido a presidentes, dulcerías que conservan recetas del siglo XIX y hasta la primera cantina autorizada de todo México. No estamos hablando de ruinas ni de museos, sino de negocios vivos, en funcionamiento que hoy puedes visitar, tocar y saborear. En este recorrido, no solo descubrirás los locales más antiguos de la Ciudad de México, también entenderás por qué siguen siendo parte esencial de la identidad chilanga. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué historias esconden sus vitrinas, paredes y mostradores? Esto es un viaje al pasado que todavía late en las calles del presente. En pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México, entre el bullicio moderno y las fachadas centenarias, hay un local que parece detenido en el tiempo. Un escaparate lleno de colores y formas que atrae no solo por la vista, sino por un aroma dulce que parece contar historias. Es la Dulcería de Celaya, fundada en 1874, y sigue ahí, firme, como un testimonio de que el sabor también puede ser patrimonio. Más de 90 tipos de dulces tradicionales mexicanos se ofrecen en su mostrador, muchos de ellos elaborados con las mismas recetas desde el siglo XIX. ¿Alguna vez has probado príncipe de nuez? ¿O un gaznate relleno de merengue que se deshace con solo mirarlo? Aquí, cada pieza es una cápsula del tiempo comestible. Pero no es solo el sabor lo que enamora. El local mismo es una joya. Con su arquitectura Art Nouveau, vitrales coloridos y detalles en madera tallada, entrar es como cruzar una puerta hacia otra época. Los empleados visten con elegancia, y muchos de ellos llevan décadas sirviendo a clientes que ya van por la tercera o cuarta generación de visitantes. Y no es exageración decir que la Dulcería de Celaya ha endulzado a México entero. Presidentes, artistas, turistas y vecinos han pasado por aquí, todos buscando una dosis de nostalgia envuelta en papel celofán. ¿Qué tiene este lugar que hace que nadie quiera que desaparezca? Tal vez sea la constancia, tal vez el sabor auténtico, o simplemente el cariño que se respira en cada rincón. Lo que es seguro es que, si vienes al centro y no pasas por Celaya, te estás perdiendo uno de los sabores más antiguos y entrañables de la ciudad. Caminar por el centro histórico de la Ciudad de México es, en muchos sentidos, caminar sobre la historia. Pero hay un lugar donde esa metáfora se vuelve literal. Una zapatería que no solo ha calzado a generaciones enteras, sino que también alberga un museo insólito y fascinante. Estamos hablando de El Borseguí, fundado en 1885. Desde afuera parece una zapatería más. Pero al cruzar la puerta, te recibe un ambiente que combina elegancia europea del siglo XIX con un aire de museo secreto. Techos altos, vitrales coloridos, bancas de madera tallada y al fondo lo inesperado, el Museo del Calzado. Sí, un museo dentro de una zapatería, y no cualquier colección. Aquí encontrarás más de 2000 pares de zapatos, desde réplicas de sandalias prehispánicas hasta piezas firmadas por íconos de la historia. ¿Te imaginas ver las zapatillas de la reina Isabel II? ¿Las botas de Neil Armstrong, que caminaron en la luna? Todas están aquí, pero más allá del museo, el Borseguí sigue cumpliendo su propósito original: vender calzado. Su especialidad son los zapatos de piel fina, muchos de ellos hechos a mano, siguiendo técnicas tradicionales, y lo más sorprendente es que el negocio sigue siendo familiar, transmitido de generación en generación. Entrar aquí no es solo comprar un par de zapatos, es entender cómo el calzado también forma parte de la memoria colectiva de una ciudad, y en una época donde lo desechable manda, el Borseguí nos recuerda que la calidad, la historia y el arte de hacer bien las cosas todavía importan. Hubo una época en la Ciudad de México en la que nadie salía a la calle sin sombrero. Era símbolo de estatus, de buen gusto, de pertenecer a un mundo donde los detalles importaban. Aunque esa costumbre ha ido desapareciendo, hay un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y la elegancia sigue viva, esperando sobre una repisa de madera pulida. Ese lugar es Sombreros Tardan, fundada en 1847 bajo el nombre de El Castor. Esta sombrerería es la más antigua de México y una de las pocas que han logrado mantenerse abiertas a lo largo de 3 siglos. En su interior, el silencio tiene algo de reverencia. Cada sombrero que se exhibe, hecho con pelo de conejo o lana fina, parece tener su propia historia. No es raro que al probarse uno,
el cliente se mire al espejo no solo buscando estilo, sino conectando con una época que ya no existe, pero que aún se recuerda con cariño. Aquí no solo se venden sombreros, también se restauran, se limpian, se moldean a mano, como se hacía hace más de 150 años. Y en un rincón discreto, se sirve café. Sí, una pequeña cafetería dentro del local invita a quedarse un rato más, a ver pasar la ciudad desde el otro lado del cristal, como si fuera una película antigua. Muchos de sus clientes son fieles desde hace décadas. Otros llegan por curiosidad y terminan comprando su primer sombrero formal. Todos se van con algo más que un accesorio. Se llevan un pedazo de tradición. En cada costura, en cada pliegue, vive una forma de ver el mundo que no se ha rendido ante la prisa ni la moda pasajera. Visitar Sombreros Tardán es, en el fondo, un acto de resistencia. Una manera de decir que la clase, el oficio y la historia todavía tienen un lugar en esta ciudad que cambia sin parar. En el costado del Zócalo, donde el bullicio del presente parece borrar todo rastro del pasado, existió un lugar que lo vio todo. Un espacio pequeño, sin pretensiones, pero cargado de historia. Cantina El Nivel, primera cantina legalmente establecida en México. Fundada en 1857, a unos pasos del Palacio Nacional, El Nivel no solo vendía bebidas, era un punto de encuentro, un refugio para intelectuales, políticos, poetas y obreros, todos compartiendo el mismo mostrador, la misma copa, la misma necesidad de conversación y pausa. En sus mesas se hablaba de la revolución, del amor perdido, del México que estaba por nacer. Tenía algo que pocas cantinas logran: alma. Y no era por sus paredes, ni por sus botellas alineadas en anaqueles antiguos, sino por las historias que albergaba. Se dice que ahí se sirvieron tragos para celebrar triunfos históricos y para llorar derrotas personales. Cada cliente dejaba algo suyo en el aire: una risa, una anécdota, una canción medio entonada, pero como muchos símbolos del pasado, El Nivel cerró sus puertas en 2008. La modernización, la presión inmobiliaria y el olvido institucional hicieron lo suyo. Hoy, en ese mismo lugar, hay oficinas. Y aunque el nombre persiste en la memoria colectiva, la barra ya no sirve mezcal, ni las paredes devuelven los ecos de aquellas tertulias eternas. Sin embargo, su legado no se ha perdido del todo. En los relatos de quienes la conocieron, en las fotografías sepia que aún circulan, y en la idea de que una cantina puede ser algo más que un sitio para beber, El Nivel sigue existiendo. No como lugar físico, sino como símbolo de un México que conversaba con calma, con fondo musical de piano y tintineo de copas. ¿Cuál es la cantina más antigua o más especial que has visitado? Cuéntanos sobre ella en los comentarios. Antes de que existieran los centros comerciales como los conocemos hoy, ya había un lugar en el centro histórico de la Ciudad de México que reunía lujo, arquitectura de vanguardia y el deseo de mirar hacia el futuro. Ese lugar era, y sigue siendo, el Palacio de Hierro. Su historia comienza en 1888, cuando se decide construir un edificio comercial que rompiera con todo lo conocido. ¿La gran apuesta? Una estructura hecha completamente de hierro, fundida en Bélgica y ensamblada en México, siguiendo una idea inspirada en la arquitectura europea de la época. Para muchos, era un proyecto descabellado, pero al abrir sus puertas, el país entero entendió que el futuro ya había llegado. Desde sus inicios, este almacén no fue solo un lugar para comprar ropa o artículos de lujo. Fue una experiencia en sí misma. Techos altísimos, vitrales imponentes, detalles Art Nouveau y Art Deco que aún hoy hacen que cualquiera que entre por primera vez levante la vista con asombro. Ir al palacio era un evento, un acto social, una declaración de estilo y modernidad. Pero no todo ha sido ostentación. En sus pasillos también se ha vivido el paso de los años, los vaivenes económicos, los cambios en la moda, los temblores y reconstrucciones. Y sin embargo, ahí sigue, reinventándose sin perder su esencia, mezclando lo clásico con lo contemporáneo. Hoy, el Palacio de Hierro del Centro Histórico no es el más moderno ni el más grande, pero sí es el más simbólico, porque entrar en él es recorrer la historia del consumo, del diseño y del progreso mexicano, pero también es recordar una época donde ir de compras era, ante todo, un acto de admiración y descubrimiento. A simple vista podría parecer solo otro mercado más del centro histórico de la Ciudad de México. Pasillos llenos de voces, frutas frescas, carnicerías, fondas humeantes.
Pero basta levantar la mirada para darse cuenta de que aquí sucede algo diferente. El mercado Abelardo L. Rodríguez no solo alimenta el cuerpo, también alimenta el alma. Inaugurado en 1934 como un modelo de mercado moderno, este espacio fue revolucionario desde su origen. No solo incorporó servicios como guardería, auditorio y biblioteca, algo impensable para la época, sino que además se convirtió en un lienzo para algunos de los artistas más importantes del México posrevolucionario. En sus muros, techos y columnas viven murales creados por discípulos directos de Diego Rivera, entre ellos Pablo O'Higgins, Isamu Noguchi y Ángel Bracho. Las escenas representan luchas sociales, trabajo obrero, justicia, esperanza. Es arte comprometido, profundo, pintado en medio de los aromas de chiles secos, pan recién horneado y antojitos al comal. Pocos lugares condensan también el espíritu del México que busca avanzar sin dejar de lado sus raíces. Aquí lo popular y lo intelectual conviven a diario. Una señora que vende tlacoyos bajo una obra muralista. Un niño que corre entre puestos sin saber que está jugando dentro de una joya del arte mexicano. Y aunque el paso del tiempo ha hecho mella en algunas de sus paredes, el mercado Abelardo L. Rodríguez sigue siendo un espacio vivo, donde cada compra, cada saludo, cada bocado, forma parte de una escena que podría estar pintada en los muros mismos. En esta ciudad que nunca se detiene aún existen rincones donde la belleza no está escondida en vitrinas, sino entre la gente, entre los puestos, entre la historia cotidiana. ¿Conoces algún otro mercado que combine arte con tradición? La Ciudad de México es muchas cosas. Caótica, inmensa, vibrante, pero entre su ruido y su ritmo acelerado, aún hay espacios donde el tiempo parece hablar en voz baja, contándonos historias que no aparecen en los libros, sino en vitrinas, mostradores, paredes y sabores que resisten el olvido. Hoy recorrimos locales que no solo han sobrevivido al paso de los años, sino que han preservado la esencia de una ciudad que a veces se olvida de su propia historia. Cada uno de estos lugares es un testimonio de lo que fuimos y, en cierta forma, de lo que seguimos siendo. Y ahora queremos saber de ti. ¿Has visitado alguno de estos sitios? ¿Cuál crees que fue el secreto para que estos locales hayan sobrevivido más de 100 años? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer sus anécdotas y compartir esta memoria colectiva. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y sobre todo comenta, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo recomiende y más personas descubran estos tesoros escondidos de la Ciudad de México. Así, entre todos, mantenemos viva la historia.